En mi casa de playa pillé a mi yerno en falso viaje de negocios con su amante. Díselo a mi esposa, no se atreverá a dejarme, se burló. Hice una llamada, no a mi hija, sino a quien lo destruirá. Nunca pensé que el peor día de mi vida comenzaría al abrir la puerta con la llave de mi infancia. La casita junto al mar en La Joya siempre había sido nuestro refugio familiar, pequeña, un poco destartalada, con una terraza de madera que crujía bajo nuestros pies y unas vistas al océano que nunca nos cansaban. Jill y yo pasábamos allí todos los veranos construyendo castillos de arena, recogiendo conchas y peleándonos por tonterías, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo 23 años, estoy en mi último año de enfermería en la Universidad de San Diego. Trabajo a tiempo parcial en una farmacia e intento aprobar todos los exámenes para poder empezar por fin mi vida de verdad. Y Jill tiene 34 años, está casada, es madre de Ethan, de 3 años, y contable en una pequeña empresa en algún lugar de las afueras. Nos vemos poco y hablamos aún menos. No es que nos hayamos peleado, simplemente la vida nos ha llevado por caminos diferentes. La familia ha decidido alquilar la casa durante el verano. Mis padres necesitan dinero para reparar el techo de su casa y este lugar permanece vacío la mayor parte del año. Mi madre me pidió que me reuniera con los agentes inmobiliarios, les mostrara todo y respondiera a sus preguntas. Acepté, porque siempre acepto. Es algo que tengo, no sé decir que no. Los agentes llegaron a tiempo. 2 hombres de mediana edad con trajes elegantes, carpetas en las manos y sonrisas profesionales. Nos acercamos a la puerta, saqué la llave que mi madre me había dado una semana antes y la abrí. Lo primero que vi fue ropa tirada por el suelo, una blusa de mujer, unos vaqueros de hombre, unos zapatos de tacón, luego 2 botellas de vino tinto en la mesita del salón, una vacía y la otra medio vacía, y luego el sofá. En él yacía Curtis, mi cuñado, el marido de Jill. Estaba sin camisa, solo con los pantalones, desabrochados por un botón. A su lado una mujer joven de unos 22 años en ropa interior negra, con el pelo suelto. Se abrazaban, se besaban. Él le acarició el muslo con la mano y ella se rió. Me quedé paralizada en la puerta. No podía moverme, no podía articular palabra. Los agentes detrás de mí también se quedaron paralizados. Curtis levantó la cabeza y me vio. Esperaba que se sonrojara, empezara a justificarse, se levantara de un salto, pero él solo sonrió lentamente, con pereza, como si lo hubiera sorprendido leyendo el periódico. Meg, dijo tranquilamente, no esperaba verte aquí. La chica que estaba a su lado se levantó asustada, cogió la blusa del suelo y se la apretó contra el pecho. Curtis le puso la mano en el hombro como para tranquilizarla. No es lo que piensas, comenzó a decir, pero en su voz no había ni siquiera un intento de sonar convincente. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Los agentes detrás de mí cambiaban incómodos de pie. Uno de ellos carraspeó. Quizás deberíamos esperar en el porche, murmuró. Curtis se levantó del sofá, se abrochó los pantalones y se acercó a mí. Era alto, de hombros anchos, con el paso seguro de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Se detuvo a un paso de mí y se inclinó hacia mí, de modo que pude oler el vino en su aliento. Escucha, Meg, dijo en voz baja, casi cariñosa. Eres una chica encantadora. Siempre lo has sido, así que hagamos un trato entre personas. Tú no le dices nada a nadie y bueno, yo te doy un poco de dinero para tus estudios, por ejemplo, o para lo que quieras. Lo miraba y no lo reconocía. Era el mismo Curtis que le había pedido matrimonio a Jill en la playa 5 años atrás, el que le llevaba juguetes a Ethan y le leía cuentos antes de dormir.
el que siempre sonreía en las fiestas familiares y decía las cosas correctas. ¿Jill? Logré articular. Curtis sonrió más ampliamente y había algo frío, casi cruel, en esa sonrisa. ¿Jill? Repitió. ¿Quieres decírselo? Adelante, cuéntaselo. De todos modos no hará nada. ¿Sabes por qué? Porque tiene demasiado miedo. Miedo de quedarse sola con el niño, miedo de no poder con ello, miedo de que nadie más la quiera. Está asustada, Meg, y por eso se lo tragará como se ha tragado todo lo demás. Me aburría físicamente. Di un paso atrás, casi empujando a la gente que tenía detrás. ¿Lo dices en serio?, susurré. Por supuesto, respondió Curtis, arreglándose el pelo. Así que nada de dramas, ¿vale? Te vas, olvidas lo que has visto y todos contentos. La chica del sofá se puso la blusa y cogió su bolso. No me miró, pasó rápidamente a mi lado y desapareció por la puerta. Oí el taconeo de sus zapatos en las escaleras de madera. Los agentes detrás de mí guardaban silencio. Uno de ellos sacó el teléfono y fingió estar comprobando algo. Miré a Curtis, su sonrisa segura, su postura relajada, y de repente sentí que algo dentro de mí se rompía, no por dolor, no por ira, simplemente se rompió. Saqué el teléfono del bolsillo, me temblaban las manos, pero marqué el número de todos modos. No era Jill, no era mamá, no era papá, era el abuelo Howard. Descolgó después del segundo tono. Meg, su voz era ronca, un poco somnolienta. Abuelo, dije en voz baja pero clara. Necesito tu ayuda, ahora mismo. Curtis dejó de sonreír. ¿Qué ha pasado?, preguntó el abuelo. Te lo diré cuando llegues. La dirección es la casita de la joya, la misma de siempre. Voy para allá, respondió el abuelo lacónicamente y colgó. Guardé el teléfono y miré a Curtis. Ya no parecía tan seguro. En sus ojos se reflejaba algo diferente, preocupación. ¿Qué has hecho?, preguntó en voz baja. No respondí. Simplemente salí al porche donde estaban los agentes y les dije que tendrían que posponer la inspección. Asintieron y se dirigieron rápidamente al coche, claramente encantados de escapar de aquella locura. Me quedé en la terraza mirando al océano. A mis espaldas oía a Curtis caminando nerviosamente por la casa buscando algo. Luego oí su voz. Estaba hablando por teléfono. Jill, cariño, escucha. Tenemos un pequeño problema. Tu hermana lo ha entendido todo mal. Apreté los puños. Ya había empezado a inventarse su versión. El abuelo Howard llegó 37 minutos después. Conté cada uno de ellos de pie en la terraza mirando la carretera. Los agentes ya se habían ido. Cuando la vieja camioneta gris del abuelo se detuvo frente a la casa, sentí que algo dentro de mí se relajaba. El abuelo Howard salió del coche lentamente, apoyándose en el bastón que llevaba desde que se operó de la rodilla 2 años atrás. Tenía 71 años, el pelo canoso, el rostro arrugado, pero los ojos eran los mismos que 30 años atrás, cuando trabajaba como detective en la policía de San Diego. Fríos, atentos, que lo veían todo. Se acercó a mí y me puso su pesada mano en el hombro. Cuéntame, dijo lacónicamente. Le conté todo, rápidamente, sin detalles superfluos, tratando de no llorar. El abuelo escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, miró hacia la puerta de la casa. ¿Está dentro? Sí. Y ya ha llamado a Jill. Le ha dicho que lo pues inventado todo. El abuelo apretó los labios. Entonces, trabajemos rápido. Entró en la casa y yo lo seguí. Curtis estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Al ver al abuelo se quedó paralizado. Cuelga el teléfono, dijo el abuelo con calma. Curtis no lo colgó, en cambio sonrió, pero ya no era una sonrisa tan segura. Howard, escucha, hay un malentendido. El teléfono, repitió el abuelo sin levantar la voz. Algo en su tono de voz hizo que Curtis obedeciera. Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo.
¿Dónde está la chica?, preguntó el abuelo. ¿Qué chica? Curtis puso cara de inocente. Estaba aquí mi compañera Teisha. Ha venido para hablar de... ¿Dónde está ahora? Se ha ido. Se asustó cuando Meg empezó a montar una escena. No monté ninguna escena, dije en voz baja. El abuelo se volvió hacia mí. ¿Tienes un teléfono?, asentí con la cabeza. Haz fotos de todo lo que ves aquí. Botellas, ropa, todo, y envíamelas. Saqué el teléfono y empecé a hacer fotos. Ropa de mujer tirada por el suelo, zapatos junto al sofá, 2 botellas de vino, una de ellas sin terminar, pintalabios rojo en un vaso, el cojín del sofá tirado en el suelo. Curtis me observaba y en sus ojos se reflejaba la ira. Esto es ilegal, dijo bruscamente. No tienes derecho. Esta es la casa de mi familia, lo interrumpió el abuelo, y mi nieta tiene todo el derecho a estar aquí y hacer lo que quiera. Pero tú, chico, eres un invitado, y por lo que veo, no muy educado. No es infringido nada. Jill me dio la llave. Me dijo que podía descansar aquí. ¿En un viaje de negocios? El abuelo inclinó la cabeza. Porque eso es lo que le dijiste, ¿no? Curtis guardó silencio, metió las manos en los bolsillos y se volvió hacia la ventana. Mi teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Jill. Miré al abuelo y él asintió con la cabeza. Acepté la llamada y activé el altavoz. Meg. La voz de Jill era aguda, llena de lágrimas. ¿Qué has hecho? Curtis me lo ha contado todo. ¿Cómo has podido? Jill, escucha. No, tú escúchame, jadeaba por el llanto. Me ha dicho que lo pillaste con una compañera y que le montaste una escena, que siempre has envidiado nuestro matrimonio, que no te gusta que yo tenga una familia y tú no. Miré en silencio a Curtis. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y me devolvió la mirada. En sus ojos se leía la satisfacción. Jill, dije lo más tranquilamente posible, está mintiendo, estaban semidesnudos. Había ropa tirada alrededor de una botella de vino, lo vi con mis propios ojos. Todo lo exageras, siempre haces una montaña de un grano de arena. Jill, no quiero escucharte. ¿Quieres destruir mi familia? Me envidias porque no tienes a nadie. Lloraba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. El abuelo me quitó el auricular. Gillian, dijo con firmeza, soy el abuelo, cálmate y escúchame. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego se oyeron sollozos. ¿Abuelo? Sí, pequeña. Estoy aquí, cerca de la casa, y veo lo mismo que Meg. Tu marido no estaba aquí con un colega para discutir un proyecto, estaba aquí con una mujer, y por lo que parece, no era la primera vez. No, eso no es cierto. Gillian, yo trabajé como detective. He visto muchas mentiras en mi vida. ¿Y lo que dice Curtis es mentira? Jill volvió a llorar, pero ahora más bajito, más indefensa. Yo no puedo, no quiero creerlo. Lo sé, pequeña, pero tendrás que hacerlo y yo te ayudaré, te lo prometo. Colgó el teléfono y se volvió hacia Curtis. Ahora escúchame atentamente, chico. Has cometido un gran error y ahora vas a pagarlo. Curtis intentó reírse, pero le salió de forma poco natural. ¿Me estás amenazando? Estoy constatando un hecho, respondió tranquilamente el abuelo. Meg, envíame esas fotos y el número de esa chica si lo sabes. No lo sé, comencé a decir, pero Curtis de repente estalló. Dejad a Teisha en paz, ella no tiene la culpa de nada. Ajá, asintió el abuelo. Así que ese es su verdadero nombre. Gracias por confirmarlo. Curtis palideció. Se dio cuenta de que se había delatado a sí mismo. El abuelo se acercó a él. ¿Me dirás su apellido tú mismo o tendré que buscar otras formas? No te diré nada. Entonces lo averiguaré por mi cuenta. Tengo amigos en la policía y detectives privados que me deben favores. Es solo cuestión de tiempo, nada más. Curtis apretó los puños, pero no dijo nada.
Sabía que había perdido esa ronda. El abuelo se volvió hacia mí. Vámonos, Meg. Aquí no hay nada más que hacer. Salimos de la casa. Me senté en su camioneta y nos fuimos. Durante el trayecto, el abuelo permaneció en silencio, concentrado en la carretera. Yo también guardé silencio porque no sabía qué decir. Las palabras de Jill daban vueltas en mi cabeza. Me envidias. ¿De verdad la envidiaba? ¿Era eso cierto? Por fin, el abuelo habló. Hiciste bien en llamarme. Jill no me cree, susurré. Por ahora, pero lo hará cuando vea las pruebas. ¿Y si no? Mi abuelo me miró. Entonces es más tonta de lo que pensaba, pero yo le creo. Solo está asustada. Necesita tiempo. Los días siguientes fueron un infierno. Jill no respondía a mis llamadas ni leía mis mensajes. Mi madre me llamaba 3 veces al día suplicándome que no destruyera la familia de mi hermana. Lloraba al teléfono, decía que yo no entendía lo difícil que era para Jill, que tenía un hijo pequeño, que el divorcio la destruiría. Mi padre evitaba por completo hablar del tema. Cuando intenté hablar con él durante la cena, simplemente se levantó y salió de la cocina. Me sentí culpable. Quizás debería haberme callado, quizás realmente había exagerado, quizás Curtis solo estaba hablando con un compañero de trabajo y yo lo había malinterpretado, pero luego recordaba su sonrisa. Como había dicho, ella tiene demasiado miedo, y comprendí que no, que lo había entendido bien. Mientras tanto, el abuelo se puso manos a la obra. Llamó a algunos de sus antiguos compañeros de trabajo y al cabo de 2 días ya tenía la información. El viernes por la noche vino a mi casa y extendió las carpetas con los documentos sobre la mesa de la cocina. Mira, dijo, señalando los extractos. Pidió dinero prestado en 3 sitios diferentes. En total, unos $20,000 en juegos de azar, póker, apuestas deportivas. Miré las cifras y no podía creerlo. 20,000. Es una cantidad de locos. ¿Jill lo sabe? Lo dudo, lo ocultaba muy bien, pero ahora saldrá a la luz. ¿Y Teisha? Lo encontré, dijo el abuelo, sacando otra carpeta. Teisha Garland, 22 años, becaria en la misma empresa donde trabaja Curtis. Empezó allí hace 4 meses. Vive sola en un apartamento en Ocean Avenue. Y a juzgar por la correspondencia que conseguí a través de un amigo, no es la primera. ¿No es la primera? Antes de ella hubo otra, hace 1 año. Renunció después de un escándalo. Se llama Cindy Pope. Ya me puse en contacto con ella. Está dispuesta a testificar si es necesario. Sentí que se me mareaba la cabeza. Entonces, no fue una vez, ni 2. Era un sistema. Lo hacía constantemente y Jill no sabía nada. ¿Cómo lo ocultaba?, pregunté en voz baja. Es un cabrón inteligente, dijo mi abuelo, dejando las carpetas a un lado. Aprovechaba los viajes de negocios, los viajes de trabajo. Jill confiaba en él y él se aprovechaba de eso. Apoyé la cabeza en las manos. ¿Cómo es posible que Jill no se diera cuenta? ¿Cómo es posible que no lo supiera? ¿O es que no quería saberlo? ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora lo reunimos todo, fotos, extractos, testimonios, y se lo enseñamos a Jill. Cuando lo vea todo junto, no podrá dejar de creerlo. Y si puede, mi abuelo me miró larga y atentamente. Entonces haré todo lo posible para que vea la verdad, aunque no le guste. Esa misma noche, cuando ya me estaba acostando, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin pensarlo y me quedé paralizada. Deja a mi marido en paz o te arrepentirás. Me temblaban las manos. Leí el mensaje varias veces tratando de entender quién podría haberlo escrito. ¿Teisha? ¿Otra amante? ¿El propio Curtis? Hice una captura de pantalla y se la envié a mi abuelo. Me respondió casi al instante. No tengas miedo, averiguaré quién es. No respondas nada. Yacía en la oscuridad, mirando al techo tratando de dormir, pero el mensaje ardía ante mis ojos. Deja en paz a mi marido.
¿Quién lo había escrito? ¿Y qué harían si no lo dejaba en paz? Mi abuelo rastreó el número en 2 días. El domingo por la mañana me llamó y me dijo brevemente: Stacia Garland, la misma chica de la casa. Me senté en la cama abrazándome las rodillas y traté de asimilar la información. ¿Me está amenazando? Parece ser, pero quiero hablar con ella, en persona. Abuelo, ¿no será mejor que no? ¿Y si ella... ¿Y si ella qué? En su voz no había miedo, solo una fría seguridad. He conocido a gente mucho más peligrosa que una mocosa de 22 años que se ha enamorado del hombre equivocado. Quedamos en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Me pidió que fuera con él. Yo no quería, pero él dijo que tenía que verlo con mis propios ojos, que tenía que entender con quién estábamos tratando. Llegamos 15 minutos antes. El abuelo pidió café y yo té, aunque no me apetecía beber. Me temblaban las manos y las escondí debajo de la mesa para que él no se diera cuenta. Teisha apareció justo a tiempo. Era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro y grandes ojos marrones. Llevaba una sencilla camiseta blanca y vaqueros, pero incluso así estaba impresionante. Enseguida comprendí por qué Curtis la había elegido. Se sentó frente a nosotros, con las manos cruzadas sobre la mesa. Tenía el rostro tenso y los labios apretados. ¿Por qué me han llamado?, preguntó bruscamente. Para hablar, respondió tranquilamente el abuelo, sobre Curtis Lammers. Ella se estremeció al oír su nombre. No tengo nada que hablar con ustedes. Sí que tienes, especialmente después de enviar amenazas a mi nieta. Teisha me miró por primera vez. Sus ojos brillaban de ira. Ella tiene la culpa porque no nos deja en paz. ¿A nosotros? El abuelo levantó una ceja. ¿Te refieres a ti y a tu marido casado con un hijo? Él va a dejarla. La voz de Teisha tembló. Me lo prometió. Me dijo que me quería, que quería estar conmigo. ¿Y tú le creíste? Sí, porque él no miente. Él miente, la interrumpió el abuelo, y te está utilizando. Teisha se levantó bruscamente, casi volcando la silla. No sabes de lo que estás hablando, siéntate, ordenó el abuelo en un tono que no admitía réplica. Ella se quedó paralizada, luego se sentó lentamente. El abuelo sacó una carpeta del bolsillo y la puso sobre la mesa. La abrió y comenzó a sacar fotos. Cindy Pope, dijo señalando la primera, 24 años. Trabajaba en la misma empresa que tú. Hace un año tuvo un romance con Curtis. Él también le prometió que dejaría a su mujer. No lo hizo. Cuando ella empezó a exigirle, él la acusó de acoso y consiguió que la despidieran. Teisha miró la foto y su rostro cambió gradualmente. No es cierto. Laura King, el abuelo mostró la siguiente foto. 26 años. Enfermera en uno de los hospitales a los que él suministra equipos. La relación duró 3 meses. Terminó cuando ella descubrió que él sacaba dinero de su cuenta sin permiso. No. Y otras 3, de las que por ahora solo tengo información sin confirmar. El abuelo dejó la carpeta y miró a Teisha. Él no va a dejar a su mujer, nunca ha tenido intención de hacerlo. Para él tú eres un entretenimiento temporal, como todas las demás que hubo antes que tú y las que habrá después, una más entre muchas nada más. Teisha se echó a llorar, en silencio, sin hacer ruido, escondiendo el rostro entre las manos. Me quedé sentada en silencio, sin saber qué hacer. Una parte de mí sentía lástima por ella. Otra parte sentía ira por haberme amenazado. Me dijo que era especial, susurró entre lágrimas, que no era como las demás, que nunca había sentido nada parecido. Eso le dice a todas, dijo el abuelo en voz baja, y todas le creen. Ella levantó la cabeza con el rostro enrojecido y los ojos hinchados. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió el abuelo. Cuéntame cómo empezó todo.
¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué te prometió? Yo lo escribiré. Y cuando llegue el momento, tú testificarás. ¿Testificar? ¿Sobre qué? Sobre que Curtis Lammers es un traidor y un mentiroso, para que su esposa vea por fin la verdad. Teisha se quedó callada durante un largo rato, luego asintió lentamente. Está bien, te lo contaré, pero solo porque él también me mintió descaradamente, solo por eso. El abuelo encendió la grabadora del teléfono y Teisha comenzó a hablar. Contó cómo Curtis comenzó a prestarle atención en el trabajo, la invitaba a tomar café, le contaba lo infeliz que era en su matrimonio, cómo un mes después se besaron por primera vez en su coche en el aparcamiento, cómo alquilaba habitaciones de hotel, la llevaba los fines de semana a una casa junto al mar. Le prometió que dejaría a su esposa en cuanto su hijo creciera un poco. Yo escuchaba y sentía náuseas. Él utilizaba nuestra casa familiar para sus aventuras amorosas, el lugar donde Jill y yo jugábamos de niñas, donde el abuelo nos enseñó a pescar, donde la abuela que murió hace 5 años nos hacía galletas. Cuando Teisha terminó, el abuelo apagó la grabadora. Gracias, dijo. ¿Esto me ayudará? Ella se secó la cara con una servilleta. ¿Y ahora qué será de mí? Nada, dijo el abuelo, apoyando la mano sobre la mesa. Sigue con tu vida. Encuentra a alguien que te respete y no vuelvas a escribir amenazas a mi nieta. Teisha me miró con culpa. Lo siento, es que estaba muy enfadada. Pensaba que querían quitármelo, pero resulta que ni siquiera es mío. Nunca lo fue, dije en voz baja. Ella asintió y se marchó, dejándonos a los dos solos. Esa misma noche tuvimos una cena familiar. Mamá insistió en que nos reuniéramos todos, ella, papá, yo y el abuelo. No invitaron a Jill. Mamá dijo que ahora mismo lo está pasando mal y no hay que molestarla. Nos sentamos a la mesa en el salón de mis padres. Mamá preparó pollo, patatas y ensalada, todo como siempre, pero el ambiente estaba tenso como antes de una tormenta. Meg, comenzó mamá, sirviéndome patatas en el plato. Quiero que dejes de hacer todo esto. Levanté la cabeza. ¿Qué es todo esto? Es la investigación, o como se llame. Estás destruyendo la familia de tu hermana. Yo no la estoy destruyendo, mamá. Curtis la ha destruido él mismo. No lo sabes con certeza, dijo mamá, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Quizás solo haya sido un malentendido. Un malentendido. No podía creer lo que estaba oyendo. Mamá estaba tumbado en el sofá con otra mujer, semidesnudo. Eso no es un malentendido. Pero Curtis dijo, Curtis miente. Alcé la voz aunque no quería hacerlo. Es un mentiroso y un traidor, y tenemos pruebas. Papá, que hasta entonces había estado comiendo en silencio, dejó el tenedor. Meg, quizás no deberías entrometerte, es su relación. Deja que lo resuelvan ellos. Papá está engañando a Jill desde hace años. Tiene deudas, otras mujeres. ¿Y qué? Papá me miró con cansancio. Es su matrimonio. No es el tuyo. No es el mío. Es el suyo. Si Jill quiere resolverlo, lo resolverá ella sola. No puede resolverlo porque él la ha engañado con mentiras. O simplemente no quiere saber la verdad, dijo papá en voz baja. Porque la verdad significa divorcio, soledad, una batalla por la custodia del niño. Quizás ella haya elegido quedarse con él, aun sabiendo que no es perfecto. Miré a mi padre y no lo reconocí. ¿Era este el mismo hombre que me enseñó a decir siempre la verdad, el que decía que la honestidad era lo más importante? Papá, ¿de verdad crees que ella debe quedarse con él? Creo que es su elección, no la tuya. El abuelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó el tenedor con un golpe seco. Leonard siempre ha sido un cobarde, pero esto ya es demasiado. Mi padre se tensó. ¿Y qué has dicho? He dicho que siempre ha sido un cobarde.
Llevas toda la vida escondiéndote de los problemas. Cuando Beverly tuvo problemas de salud, te fuiste a trabajar y fingiste que no pasaba nada. Cuando Jill tuvo dificultades en la escuela, le dijiste que se las arreglara sola. Y ahora cuando tu hija necesita protección, le dices que no te metas. Papá, no lo hagas, dijo mamá en voz baja. Sí que debo, dijo el abuelo levantándose. No voy a quedarme sentado viendo cómo sufren mis nietas porque sus padres son demasiado cobardes para hacer algo. Esto no es asunto tuyo, dijo papá levantándose también. Es mi familia y la mía también. Jill y Meg son mis nietas y no permitiré que un canalla destruya la vida de una de ellas. Se quedaron uno frente al otro, ambos rojos de ira. Mamá, basta, dije finalmente. Por favor, basta. El abuelo me miró, luego volvió a mirar a papá. Me voy, dijo. Pero tenlo claro, Leonard. Si no proteges a tus hijas, lo haré yo por ti. Ambos sabemos que no tienes lo que hay que tener para hacer algo más que agitar el aire. Cogió su bastón y salió de la casa. Corrí tras él. Abuelo, espera. Se detuvo junto al coche. Lo siento, pequeña. No quería montar una escena. No pasa nada, dije y lo abracé. Gracias por estar de mi lado. Me acarició la cabeza. Siempre, Meg, siempre. Al día siguiente decidí ir a ver a Jill. Tenía nuevas pruebas, extractos bancarios que mi abuelo había conseguido a través de un amigo suyo. Demostraban que Curtis había pedido dinero prestado en 3 sitios diferentes. La cantidad total ascendía a $23,000 y Jill no lo sabía. Llegué a su casa por la tarde cuando Curtis estaba en el trabajo. Jill abrió la puerta y vi que tenía un aspecto horrible, los ojos rojos, la cara pálida, el pelo recogido en un moño desordenado. Ethan lloraba en algún lugar dentro de ella. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Jill, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Empezó a cerrar la puerta, pero logré meter el pie. Espera, por favor, es importante. Se detuvo y me miró con cansancio. ¿Qué más se te ha ocurrido? No se me ha ocurrido nada. Tengo pruebas reales, extractos bancarios. Jill se quedó paralizada. ¿Qué extractos? ¿Puedo pasar? No quiero hablar de esto en la puerta. Dudó. Luego retrocedió y me dejó pasar. Entré. La casa estaba desordenada. Juguetes en el suelo, platos sin lavar en la cocina, ropa sucia en el sofá. Perdona el desorden, murmuró Jill. No tengo tiempo para nada. No pasa nada, dije dejando la carpeta sobre la mesa. Jill, mira esto. Se acercó y abrió la carpeta. Empezó a leer los extractos. Al principio con incomprensión, luego con creciente inquietud. Esto, esto no puede ser verdad, susurró. Es verdad. Ha pedido dinero prestado, mucho dinero, y te lo ocultó. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesita tanto dinero? Apuestas, póker, apuestas deportivas. Jill se dejó caer en una silla sin apartar la vista de los papeles. Yo no lo sabía. Él no me dijo nada. Tampoco te dijo nada sobre lo demás, sobre Teisha, sobre otras mujeres, sobre todo. Levantó la vista hacia mí y por primera vez apareció la duda en sus ojos. ¿Otras mujeres? Asentí y saqué el teléfono del bolsillo. Le mostré la foto de Cindy, de Laura. Le conté lo que había dicho Teisha. Jill escuchaba y su rostro se ponía cada vez más pálido. No, susurró. No, eso no puede ser cierto. Él prometió. Él dijo, miente, Jill. Siempre ha mentido. Ella se echó a llorar y yo la abracé. Nos quedamos así sentadas hasta que Ethan empezó a llorar más fuerte. Jill se secó las lágrimas y se acercó a él. Yo me quedé sentada en la cocina mirando los extractos bancarios. Entonces oí que se abría la puerta. Me giré y vi a Curtis. Estaba en el umbral y me miraba con tal odio que me dio escalofríos. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, peligrosamente baja. No tuve tiempo de responder.
Curtis entró en la cocina, tiró las llaves sobre la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. Te he preguntado qué haces aquí. Hablo con mi hermana, respondí lo más tranquila posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Hablando, sonrió, pero no había nada bueno en esa sonrisa. O tal vez le estás pasando unos papeles falsos. No son falsos, son extractos bancarios, tus deudas. Se acercó a la mesa y miró los papeles. Su rostro se volvió de piedra por un momento, pero luego volvió a sonreír. ¿De dónde los has sacado? Es información privada. Has infringido la ley. No, no la he infringido. Me levanté, tratando de parecer más segura de lo que realmente me sentía. Mi abuelo tiene sus contactos. Todo es legal. Tu abuelo, Curtis, negó con la cabeza. Un viejo que no puede aceptar que su tiempo ha pasado, ahora está incitando a su nieta en mi contra porque él no puede hacer nada. Está haciendo lo correcto, protegiendo a su familia. ¿A su familia? Curtis alzó la voz. Tú estás destruyendo la familia, Meg. No yo, tú. Jill era feliz hasta que te metiste con tus intrigas. En ese momento, Jill salió de la habitación. Llevaba a Ethan en brazos que sollozaba en silencio con la cara hundida en su hombro. Curtis, dijo ella en voz baja pero firme. Sal, por favor. Él se volvió hacia ella y su rostro se iluminó con una expresión suave y cariñosa. Cariño, no lo entiendes. Todo eso es mentira, ella te está engañando. Sal, repitió Jill. Jill, ahora mismo, necesito pensar. Quería decir algo, pero luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la casa dando un portazo. Un minuto después, oí el ruido del motor de su coche. Jill se dejó caer en una silla con Ethan dormido en sus brazos. Meg, dijo sin mirarme, vete a casa. Necesito estar sola. Pero, por favor, quería protestar, pero comprendí que ahora realmente necesitaba tiempo. Me levanté, le di un beso en la sien y salí en silencio. El abuelo me llamó esa misma noche. Hay que actuar rápido, dijo. Curtis se ha dado cuenta de que va a perder y ahora es más peligroso que nunca. Intentará convencer a Jill de que todos estamos confabulados contra él. ¿Qué quieres hacer? Reunir a todos en un lugar neutral. Mostraremos todas las pruebas a la vez para que no tenga oportunidad de escabullirse. Tú, Jill, Curtis, yo y Teisha. ¿Teisha aceptará venir? Ya ha aceptado. Quiere decir la verdad, al menos por ella misma. El abuelo concertó una cita en una pequeña cafetería a las afueras de San Diego, un lugar tranquilo donde nadie nos conocía. Le dijo a Jill que era importante, que era su última oportunidad de saber toda la verdad. Ella aceptó, aunque su voz por teléfono sonaba cansada y vacía. El abuelo también avisó a Curtis. Le dijo brevemente, no, o vienes tú solo o voy a por ti con mis amigos. Curtis vendría, el abuelo estaba seguro, porque Curtis no podía dejar pasar la oportunidad de convencer a Jill de que era una víctima. Llegamos el miércoles por la noche. La cafetería estaba casi vacía, solo había una camarera mayor detrás de la barra y una pareja junto a la ventana. El abuelo reservó una mesa en un rincón, lejos de las miradas ajenas. Me senté a su lado y jugueteé nerviosamente con la servilleta. Me temblaban las manos y tenía la boca seca. ¿Y si Jill no se lo creía ni siquiera ahora? ¿Y si decidía que realmente nos habíamos confabulado contra Curtis? Jill llegó la primera. Había dejado a Ethan con su madre diciendo que no quería que su hijo viera aquello. Parecía como si llevara varias noches sin dormir. Tenía ojeras y los labios apretados en una fina línea. Se sentó frente a nosotros y no nos saludó. ¿Empezamos?, dijo. Esperemos a los demás, respondió el abuelo. Curtis apareció 5 minutos después. Llevaba un traje de negocios recién planchado y corbata. Tenía el pelo bien peinado y la cara afeitada. Se veía perfecto, seguro, tranquilo, controlado. Se sentó junto a Jill
y le puso la mano sobre la suya. Ella no retiró la mano, pero tampoco respondió al contacto. Bueno, Howard, dijo Curtis casi alegremente, ¿nos vas a decir por fin para qué es todo esto? Esperaremos a otra persona, respondió tranquilamente el abuelo. Curtis frunció el ceño. ¿A quién? En ese momento se abrieron las puertas de la cafetería y Teisha entró. Estaba pálida, sin pintalabios y con el pelo recogido en una coleta. Llevaba un sencillo vestido negro y parecía mucho más joven que en la casa. Curtis palideció. Jill miró a la chica y luego a su marido. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Teisha se acercó a la mesa y se sentó en la silla libre. Solo miraba a Jill. Me llamo Teisha Garland, trabajo en la empresa de su marido y durante los últimos 4 meses hemos tenido una aventura. Jill se quedó paralizada. Curtis se levantó bruscamente. Es mentira, está loca, yo nunca... Siéntate, ordenó el abuelo, y había tanta frialdad en su voz que Curtis volvió a sentarse en la silla. Jill, dijo Teisha rápidamente, como si temiera no poder decirlo todo antes de que le taparan la boca. Me prometió que te dejaría. Dijo que tu matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo, que solo estabais juntos por el niño, que era infeliz. Le creí. Realmente pensé que estaríamos juntos. Estás loca, gritó Curtis. Nunca dije nada de eso. Lo dijiste, dijo Taisha en voz baja. Y no solo a mí, a Cindy Pope, a Lori King, a otras 2 mujeres cuyos nombres acabo de descubrir. Usa siempre el mismo guión: un matrimonio infeliz, una esposa fría, promesas de dejarla, y luego cuando la chica empieza a exigirte, desapareces o la acusas de acosarte. Jill miró a Teisha y había tanto dolor en sus ojos que me dieron ganas de apartar la vista. ¿Te acostaste con mi marido?, susurró. Sí, Teisha bajó la cabeza. Lo siento, no lo sabía. Pensaba que ya estaban casi divorciados, que él realmente quería estar conmigo. Y ahora te has dado cuenta de que te estaba utilizando, dijo el abuelo, y has decidido decir la verdad. Sí, Teisha levantó la cabeza y miró a Curtis, porque no quiero que le haga eso a nadie más. Y además, me miró. Quiero pedirle perdón a Meg. Yo le envié ese mensaje, la amenaza. Tenía miedo de perder a Curtis, miedo de que me lo quitaran. Y resulta que no es mío. Nunca lo fue. Asentí con la cabeza. No sabía qué decir. Curtis apretó los puños sobre la mesa. Todos ustedes se han confabulado contra mí. Esto es absurdo. Jill, tú no te crees estas tonterías, ¿verdad? Jill guardó silencio. Su rostro estaba impasible, sin mostrar ninguna emoción. El abuelo puso una carpeta sobre la mesa. La abrió y empezó a sacar fotos. Una casa junto al mar, cosas tiradas por el suelo, botellas de vino. Meg lo hizo cuando te pilló con Teisha. Eso no prueba nada. Extractos bancarios. El abuelo puso los siguientes papeles sobre la mesa. $23,000 de deuda, apuestas, clubes de póker, casas de apuestas. Jill, ¿sabías de esto? Jill negó con la cabeza. Correspondencia. El abuelo sacó unas impresiones. Con Teisha, con Laura, con otras 3 mujeres. Aquí escribes. Mi esposa ya no me entiende, y aquí. La dejaré, lo juro, solo dame un poco de tiempo. Y esto es especialmente interesante. Jill es tan aburrida que me quedo dormido cuando empieza a contar algo. Curtis agarró las hojas y las rompió. Es falso, lo habéis falsificado todo. Tengo más copias, dijo tranquilamente el abuelo, y los originales en formato electrónico. Podemos comprobarlo en tu teléfono ahora mismo si quieres. Curtis palideció aún más. Jill lo miró y por fin algo apareció en su mirada. No era ira ni dolor, sino una terrible comprensión. Es verdad, susurró. Todo es verdad, ¿verdad? Curtis se volvió hacia ella. Su rostro se suavizó de repente y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Jill, cariño, por favor, escúchame. Sí, cometí errores. Sí, tenía deudas, pero nunca quise hacerte daño. Te quiero a Ethan. Estoy dispuesto a cambiar. Dame una oportunidad. Te lo ruego. Se deslizó de la silla y se arrodilló ante ella, agarrándole las manos. Por favor, Jill, perdóname. Lo arreglaré todo. Iré al psicólogo, dejaré de jugar, romperé todos los lazos con otras mujeres, pero no me dejes. Te lo ruego. Jill lo miraba desde arriba y en su rostro se reflejaban emociones encontradas. Vi cómo vacilaba, cómo una parte de ella quería creerle, quería darle otra oportunidad. Siempre había sido así, blanda, dispuesta a perdonar. Conocía esa expresión en su rostro, sabía que ahora podía ceder. Y entonces el abuelo sacó el teléfono. Hay una cosa más, dijo, una grabación de audio, una conversación entre Curtis y su amigo Danny Groves, grabada hace 3 días. No tienes derecho. Sí que tengo, dijo el abuelo y puso la grabación, porque tu amigo Danny trabajó conmigo en la policía y no aprueba lo que estás haciendo. Él mismo propuso grabar vuestra conversación. La voz de Curtis comenzó a sonar por el altavoz. Al principio era indistinta, pero luego se hizo más clara. Hablaba con alguien, se reía. Pero ella no hará nada. Jill tiene demasiado miedo de quedarse sola. ¿Sabes qué tipo de mujeres son? Las que se pasan todo el día en casa, se quejan de la vida, pero no quieren cambiar nada. Ella cree que soy lo mejor que le puede pasar. Y yo me quedo porque es cómodo. Se encarga de la casa, cría al niño, no hace preguntas innecesarias. Una situación ideal, si lo piensas bien. La voz del amigo. ¿Y ese escándalo con tu hermana? No pasa nada. Meg es una chica ingenua. Pensaba que iba a ser una tragedia, pero Jill me cree más a mí que a ella. Siempre me ha creído, así que todo irá bien. ¿Y Teisha? Teisha ya empieza a cansarme. Pronto le diré que lo nuestro se ha acabado. Llorará un poco y lo olvidará. Todas lo olvidan. Siempre hay otras, ¿sabes? Lo importante es decir las cosas correctas, prometer un futuro. A las chicas les encanta eso. Risas, unas cuantas frases más sobre lo fácil que es manipular a las mujeres, sobre cómo Curtis planea aguantar unos años más hasta que Ethan crezca y entonces tal vez encontrar a alguien más joven y más rico. Luego el abuelo apagó la grabación. En la cafetería se hizo un silencio sepulcral. Incluso la camarera detrás de la barra se quedó paralizada mirando en nuestra dirección. Jill se quedó inmóvil mirando al vacío. Tenía la cara blanca como la tiza. Le temblaban los labios. Luego se levantó lentamente. Cogió el bolso de la silla. Jill, comenzó Curtis, levantándose de rodillas, pero ella levantó la mano para detenerlo. No hables, no digas nada, no vuelvas a hablarme nunca más. Su voz era suave, pero había tal firmeza en ella que Curtis retrocedió. Ella se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Curtis se levantó para seguirla, pero el abuelo lo agarró del brazo. Los dedos del abuelo eran fuertes a pesar de su edad. Siéntate, dijo en voz baja, pero de tal manera que Curtis se quedó quieto. Corrí tras Jill. Ya estaba sentada en el coche llorando y temblando por todo el cuerpo. Abrí la puerta del copiloto y me senté a su lado. Jill, lo dijo él, susurró ella. Lo dijo sobre mí. Dijo que era aburrida, que solo se quedaba porque le convenía, que tengo demasiado miedo de quedarme sola. Jill, es un canalla, no te merece. Ella lloró fuerte, indefensa como una niña. La abracé y nos quedamos así hasta que se calmó. La gente pasaba por delante, algunos lanzaban miradas curiosas, pero a mí no me importaba. Lo siento, susurró por fin. Lo siento, Meg. Siento no haberte creído enseguida, siento haber pensado que me envidiabas. Lo siento todo, no pasa nada. La abracé con más fuerza. No pasa nada.
Ahora sabes la verdad. Eso es lo más importante. Estábamos sentadas en el coche cuando vi a Curtis salir de la cafetería. Se dio la vuelta, nos vio y se dirigió hacia el coche. Tenía la cara roja y los puños apretados. Pero antes de que pudiera acercarse, un anciano salió de la cafetería. Se interpuso entre Curtis y nuestro coche. No dijo nada, solo miró, y algo en esa mirada hizo que Curtis se detuviera. Se quedaron así unos segundos, luego Curtis se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a su coche. El anciano se acercó a nosotros y llamó a la ventanilla. Bajé la ventanilla. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Jill con voz ronca. Abuelo, gracias por todo. Él asintió con la cabeza. Vayan a mi casa. Pasarán la noche allí. Las dos. Recogeremos a Ethan en casa de mi madre y estaremos juntos. Los seguimos dejando atrás la cafetería vacía y a Curtis, pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi de pie junto a su coche mirándonos y la expresión de su rostro me dio escalofríos. No era ira, no era desesperación, algo más, algo frío y calculado, como si ya tuviera planeado el siguiente paso. 6 meses es mucho tiempo y al mismo tiempo un instante, suficiente para acostumbrarse a la nueva realidad, insuficiente para olvidar la antigua. Jill solicitó el divorcio 2 semanas después de aquella reunión en la cafetería. Contrató a una abogada, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y la mirada firme que le recomendó su abuelo. Le dijo a Jill sin rodeos: tienes pruebas, tienes testigos, ganarás. Curtis contrató a su propia abogada, una mujer joven y agresiva que inmediatamente empezó a hablar de custodia compartida y división equitativa de los bienes. Intentó presentar a Jill como una persona inestable y a Curtis como víctima de una conspiración familiar. Pero cuando el abuelo apareció en el tribunal acompañado de 2 antiguos compañeros detectives que casualmente estaban sentados en la sala, el abogado de Curtis se calló, sobre todo cuando empezaron a mostrar las pruebas. El abuelo no amenazó, simplemente estaba allí, y eso fue suficiente. Curtis intentó acercarse una vez a Jill cerca de la escuela, donde ella recogía a Ethan. Simplemente se acercó, la agarró de la mano y empezó a decirle que se arrepentiría de esto, que no la dejaría vivir en paz. Ella se soltó y llamó al abuelo. Este llegó en 10 minutos, no le dijo nada a Curtis, simplemente se quedó junto a Jill y observó. Curtis se marchó, pero el abuelo no se detuvo ahí. Habló con algunos de sus viejos amigos de la policía. Nada ilegal, solo les hizo saber que debían vigilar a Curtis Lammers, que este hombre tenía deudas, era propenso a la agresión y podía ser peligroso. Una semana después, Curtis fue detenido por exceso de velocidad. Le revisaron los documentos y encontraron una multa pendiente de pago. Otra semana más tarde lo citaron en Hacienda. Resultó que había algo raro en sus declaraciones. Él lo entendió que su abuelo podía hacerle la vida muy difícil si quería, y se retiró. Ya no se acercó a Jill, no la llamó, no le escribió, desapareció como si nunca hubiera existido. El juicio duró 3 meses, 3 largos y agotadores meses en los que Jill acudía a las sesiones con el rostro impasible y por las noches lloraba en su almohada. Yo la acompañaba cada vez. Me sentaba a su lado, le cogía la mano, guardaba silencio cuando había que guardarlo y hablaba cuando había que hablar. Al final, el tribunal concedió a Jill la custodia total de Ethan. Curtis obtuvo el derecho a ver a su hijo una vez cada 2 semanas, pero solo bajo supervisión. Vendieron la casa que habían comprado durante su matrimonio y se repartieron el dinero. Jill se llevó su parte y se mudó con sus padres. Al principio, su madre se quejaba de que había poco espacio en la casa, pero luego se calmó, o tal vez simplemente se acostumbró. Papá casi no habló con Jill durante las primeras semanas, no por enfados, sino porque no sabía qué decir. Nunca supo hablar de sentimientos.
Una noche los encontré en la cocina. Jill estaba sentada a la mesa y papá estaba de pie junto a ella, acariciándole torpemente la cabeza. No decía nada, solo la acariciaba. Y Jill lloraba en silencio con la cara apoyada en su mano. Era su forma de pedir perdón por no haberla apoyado desde el principio, por haber tenido miedo. Jill lo entendió sin necesidad de palabras. Me aparté en silencio, sin querer interrumpirlos. Teisha desapareció de nuestras vidas rápidamente y sin dejar rastro. Un mes después del juicio, el abuelo dijo que había dejado la empresa de Curtis y se había mudado a Portland. Al parecer, había encontrado un nuevo trabajo en una startup y había empezado de cero. El abuelo dijo que le había escrito una carta para darle las gracias por haberle abierto los ojos, por haberla salvado de cometer errores aún mayores. A veces pensaba en ella, en cómo estaba sentada en aquella cafetería pálida y asustada, y decía la verdad, sobre cómo lloraba cuando mi abuelo le enseñó las fotos de otras mujeres. Ella también era una víctima, solo que de otro tipo. Espero que haya encontrado algo auténtico allí, en Portland, alguien que no le mienta. Mi vida también ha cambiado. Terminé la universidad en mayo, aprobé todos los exámenes y obtuve el título de enfermera. En la ceremonia de graduación, Jill estaba sentada en la primera fila con Ethan en brazos y lloraba de felicidad. El abuelo estaba detrás, apoyado en su bastón, y sonreía. Mamá y papá estaban sentados junto a Jill y mamá aplaudía tan fuerte que la gente se daba la vuelta. 2 semanas después de la graduación, conseguí un trabajo en el Hospital St. Michael, en el centro de San Diego, departamento de medicina interna, turnos de noche, mucho trabajo y cansancio constante, pero me gustaba sentir que estaba ayudando a alguien, que estaba haciendo algo importante, que ya no era la chica callada y obediente que había sido antes. Jill también empezó a trabajar. Encontró un puesto en otra empresa de contabilidad pequeña, pero con gente agradable y un horario flexible. Le permitían recoger a Ethan del colegio y a veces trabajar desde casa. La jefa, una mujer de unos 40 años. Era madre soltera. Ella lo entendía. Jill también empezó a ir al psicólogo. Al principio no quería, decía que eso era para débiles, que ella sola podía arreglárselas. Pero su abuelo insistió. Le dijo, cariño, eres fuerte, pero incluso las personas fuertes necesitan ayuda. Ella fue y al cabo de un mes reconoció que le estaba ayudando, que por primera vez en muchos años había empezado a hablar de sus sentimientos en voz alta, sin miedo a que alguien la juzgara o no la entendiera. Me contó cómo la terapeuta la había ayudado a comprender que ella no tenía la culpa de lo que había pasado, que Curtis la había manipulado durante años, que él había elegido engañarla, mentirle, jugar con ella, no ella. Jill y yo nos hicimos más íntimas que nunca. Antes éramos simplemente hermanas. Nos queríamos, pero vivíamos en mundos diferentes. Ella era adulta, estaba casada y tenía un hijo. Yo era una estudiante que apenas llegaba a fin de mes. Ahora éramos un equipo, nos llamábamos por teléfono todos los días. Quedábamos para tomar un café. Cuando yo no tenía turno, llevábamos juntos a Ethan al parque, nos sentábamos juntos en la cocina de la casa de nuestros padres y hablábamos de todo, del trabajo, de nuestros miedos, del futuro. Una vez Jill me preguntó, ¿te arrepientes de haberte metido en todo esto? Estábamos sentadas en la terraza de la casa de mis padres tomando té. Ethan dormía adentro. No, respondí con sinceridad, ni por un segundo, ni siquiera cuando te gritaba, cuando te culpaba, ni siquiera entonces. Ella asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Yo sí me arrepiento de no haberte creído desde el principio, de haberte obligado a pasar por todo esto. No me obligaste, yo tomé la decisión. ¿Por qué? Me miró. ¿Por qué no te echaste atrás? Cualquiera habría dicho, no es asunto mío,
y se habría marchado. Me quedé pensativa. Sinceramente no sabía la respuesta, o quizá la sabía, pero no podía expresarla. Porque eres mi hermana, dije finalmente, y no podía ver cómo te destrozaba, aunque tú no lo vieras. Me abrazó y nos quedamos así hasta que el té se enfrió. Curtis desapareció casi por completo de nuestras vidas. Veía a Ethan una vez cada 2 semanas en un centro especial donde había una supervisora, una mujer de mediana edad, que anotaba todo lo que ocurría. Jill no asistía a esas reuniones. Siempre nos pedía a mí o al abuelo que lleváramos a Ethan. Una vez lo llevé. Me senté en el pasillo mientras Curtis jugaba con su hijo en la sala detrás del cristal. Sonreía, leía un libro, construía una torre con cubos, el padre perfecto. Pero cuando Ethan se dio la vuelta, vi la expresión de Curtis, vacía, aburrida, como si estuviera cumpliendo con su deber. Cuando se acabó el tiempo, Curtis se acercó a la puerta. Me vio y se detuvo. Meg, dijo en voz baja. Curtis, ¿cómo está Jill? Bien, mejor que cuando estaba contigo, apretó los labios. Has destrozado mi vida. No, respondí con calma. Tú mismo la has destrozado. Yo solo ayudé a Jill a darse cuenta. Quiso decir algo, pero luego hizo un gesto con la mano y se marchó. Un mes después mi abuelo se enteró de que Curtis se había mudado a Phoenix. Al parecer, había encontrado trabajo en otra empresa, lejos de nosotros, del juicio, de los recuerdos. Me alegré. Cuanto más lejos estuviera de Jill y Ethan, mejor. En otoño nos reunimos todos para una comida familiar en la casa de mis padres. Fue idea de mi madre, que dijo que la familia debe estar unida. El abuelo llegó primero y trajo un pastel de manzana que había horneado él mismo. Jill llegó con Ethan, que se abalanzó sobre el abuelo y empezó a contarle cosas del colegio. Yo llegué después del turno, cansada pero feliz. Mamá puso la mesa, pollo, patatas, ensalada y el pastel del abuelo, todo como siempre, pero al mismo tiempo completamente diferente. Nos sentamos a la mesa y el ambiente era cálido y tranquilo. Papá contaba alguna historia del trabajo, Ethan se reía, mamá servía la comida a todos, Jill sonreía con una sonrisa sincera, no forzada. Contó que en el trabajo la habían elogiado por un proyecto, que Ethan había empezado a ir al fútbol y le gustaba mucho, que se había apuntado a clases de yoga y había conocido a gente interesante allí. No habló de Curtis, no mencionó el pasado, solo miraba hacia adelante. En un momento dado se levantó y levantó una copa de agua. Quiero hacer un brindis, dijo con voz suave pero firme. Todos se callaron y la miraron. Por la familia, dijo, por aquellos que no temen a la verdad, por aquellos que están a tu lado, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, por mi abuelo que me protegió y me enseñó que el verdadero poder no está en los puños, sino en los principios, por Meg que no se rindió incluso cuando yo la rechazaba, que arriesgó nuestra relación para salvarme de la mentira, por mamá y papá que me aceptaron de nuevo y me dieron tiempo para curarme, y por Ethan que me da fuerzas para seguir viviendo y me recuerda que la vida puede ser luminosa. Me miró y tenía lágrimas en los ojos. Gracias a todos por estar ahí, por no dejar que me ahogara en las mentiras de otros. Me levanté y la abracé. Mamá lloró y también se acercó. Luego papá, luego el abuelo que nos abrazó a todos con sus grandes brazos. Ethan corrió y se metió en medio de nuestro abrazo, riendo. Estábamos allí, todos juntos, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, la sensación de que todo iba a salir bien, que podríamos con cualquier cosa porque estábamos juntos. Por la noche, cuando todos se habían ido, salí a la terraza. Me senté, miré las estrellas y pensé en todo lo que había pasado, en Curtis, en Taysha, en Jill, en lo rápido que puede cambiar la vida, en cómo una conversación, una llamada, una decisión pueden cambiarlo todo. El abuelo salió a verme y se sentó a mi lado.
¿En qué piensas, pequeña? En que todo podría haber sido diferente si no te hubiera llamado entonces, en la casa. Jill podría seguir con él, sin saber la verdad. Seguiría viviendo en la mentira. Pero llamaste, dijo el abuelo, porque eres más fuerte de lo que crees y más inteligente. Sabías qué hacer, incluso cuando tenías miedo. Abuelo, tú no tenías miedo cuando hiciste todo eso. Él se quedó pensativo. Sí tenía miedo, miedo de equivocarme, que pudiera empeorar aún más la situación de Jill, pero luego comprendí que el miedo es normal. Lo importante es no dejar que te controle. Asentí con la cabeza. Sentí que algo dentro de mí encajaba por fin en su sitio. Abuelo, dije en voz baja, gracias por todo, por enseñarme a no tener miedo a la verdad. De nada, pequeña, de nada. Nos quedamos sentados en silencio mirando las estrellas, y en mi interior nació un nuevo sentimiento. No era felicidad, aún no era del todo felicidad, pero era algo parecido, esperanza, fe en que la vida puede ser diferente, que las cicatrices permanecerán, pero no nos definirán, que somos más fuertes de lo que pensábamos y que a veces el amor no es el silencio por el bien de la paz, sino la valentía de destruir la mentira por el bien de la vida real. A veces el amor es llamar al abuelo cuando no sabes qué hacer, es estar ahí, incluso cuando te rechazan, es creer en una persona más de lo que ella cree en sí misma. Jill era libre, yo era libre, todos éramos libres. Y aunque el pasado había dejado huellas, el futuro ahora nos pertenecía, sin mentiras, sin miedo, con una familia que está a nuestro lado, pase lo que pase. Era el final de una historia y el comienzo de otra, la nuestra, honesta, verdadera,